Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Malca Meckler, periodista de revista Construir. Hoy me acompaña María Calero, editora de Construir, y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos sobre las tendencias para el 2023 del sector construcción. En esta ocasión nos estará acompañando Alfredo Bolio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario. Antes de comenzar, permítanme contarles que Alfredo cuenta con más de 20 años de experiencia en el negocio de desarrollo y gestión de activos. En 2009 se incorporó como ingeniero de proyectos a la empresa, lo que luego le permitió asumir y comprender distintos roles y áreas que lo llevaron finalmente al puesto de director ejecutivo. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Mucho gusto de oírlas y muchas gracias por la invitación. Más bien, gracias a No, usted, el gusto Alfredo, es por nuestro. ser parte A mí me de gustaría tal vez este iniciar. podcast. Así es, a mí me gustaría iniciar tal vez hablando sobre cuáles son las tendencias actuales que usted ve en el sector construcción. Sí, creo que esa es una pregunta que nos alcanzaría el tiempo para tomarnos todo el podcast o todo el tiempo del podcast y quedarnos en esa pregunta porque vamos a ver, evidentemente el sector de desarrollo, el sector de construcción y el sector de desarrollo que es tal vez más amplio, es un sector que viene evolucionando, ha evolucionado siempre, pero evidentemente en los últimos años con el avance tan rápido en las tecnologías, con el avance tan rápido en la forma y en las preferencias de las personas, con situaciones específicas como la pandemia y demás, evidentemente ese proceso o esa rapidez de evolución se ha acelerado. Tal vez, si tuviera que puntualizar, y de nuevo, aquí podemos hablar de muchísimos temas, temas de tecnología, temas de diseño, de construcción, de metodología de construcción, pero si usted me diría cuál es una tendencia que veo, que veo de los últimos años, de forma consistente, constante, y cada día veo más gente relacionada con este aspecto, yo le diría que es el tema de la sostenibilidad. Yo creo que estamos viviendo en una transformación que nos lleva a cuestionarnos todos los procesos, la capacidad de adaptación del sector, las diferentes formas de hacer las cosas, el rompimiento de paradigmas, entender la cadena de valor, la disrupción de la cadena de valor, el impacto que estamos generando. Yo creo que todo eso al final del día tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, yo creo que los que estamos en este negocio y los que estamos en este negocio principalmente para largo plazo, hemos sentido una tendencia y nos hemos montado sobre una tendencia de verdaderamente dejar una huella positiva sobre lo que hacemos, y ha habido muchísima más conciencia en cómo desarrollar y construir de forma amigable con el ambiente, de forma amigable con nuestros colaboradores, de forma amigable con quienes nos visitan, con quienes nos alquilan, con quienes nos compran, con quienes viven en nuestros alrededores. Y de nuevo, creo que todo eso tiene que ver con la sostenibilidad y con todos los aspectos relacionados a ella. Entonces yo diría que esa es una tendencia que viene ya hace varios años, que se ha ido fortaleciendo con el pasar de los años y que no la veo yendo hacia ningún lado, cosa que nos alegra muchísimo porque me parece que desde nuestra trinchera, desde la trinchera del desarrollo y la construcción, podemos impactar muy positivamente la transformación de nuestras ciudades, el crear espacios excelentes, el hacer ciudad. Y bueno, yo veo esa como una de las grandes, si no la ganadora de las tendencias que hemos visto en los últimos años. En definitiva, Alfredo, esta tendencia a la sostenibilidad ya vino para
quedarse en los futuros proyectos. Todos los proyectos están tomando en cuenta tanto en su manejo de desechos como en el impacto que la obra tiene dentro de la zona, todo este término de sostenibilidad. Pero hablando un poco fuera de la región, ¿cuáles son algunas de las metodologías que se podrían utilizar en Centroamérica o la región para nuevos desarrollos? ¿Van de esta mano la sostenibilidad o se salen un poco? Sí, te diría que sí, pero vamos a ver. Entonces, la región de Centroamérica, creo que nosotros en muchas partes del mundo y definitivamente la región de Centroamérica no es la excepción. Tal vez ha habido algún cierto grado de carencia de parte digamos, del gobierno, las instituciones del Estado, en verdaderamente poder entrarle de lleno y de cabeza al tema de la planificación urbana, al tema del desarrollo de infraestructura, al tema de hacer ciudad. Y entonces, y de nuevo, ahí después podemos hablar del por qué, pero eso es una realidad que vivimos nosotros en Costa Rica y que todos nuestros hermanos centroamericanos viven una tendencia similar. Entonces, yo creo que una de las tendencias es esa, la de hacer ciudad, la de crear ciudad, de cómo hacemos. Vamos a ver, nosotros específicamente estamos en el negocio de desarrollar proyectos de uso mixto, nos encantan los proyectos de uso mixto, y entre más mixtos y entre más mezclados, mejor, más similar y más cercano a una ciudad. Y ahí estamos hablando, cuando hablamos de mixtos, estamos hablando de todo tipo de cosas, ciudades más caminables, más accesibles, donde podamos encontrar todo muy cerca de donde vivimos, de donde trabajamos. Entonces yo creo que esa labor de hacer ciudad es una tendencia que vemos en nuestra región. Creo que para nadie es un secreto que nuestra región de Centroamérica tiene proyectos de uso mixto que han sido ejemplo en otras latitudes, en Sudamérica, en algunos países inclusive mucho más grandes que nosotros, y yo creo que en parte es por eso, es por esa necesidad o ese requerimiento de hacer ciudad. Y en ese proceso y en ese trabajo de hacer ciudad, creo que es ahí donde también la sostenibilidad, como me preguntabas ahora, definitivamente va de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es decir, debemos buscar soluciones no solo a necesidades individuales, sino necesidades comunitarias, necesidades ambientales. Entonces, yo creo que todo va de la mano, ¿verdad? El hacer esa ciudad no solo es hacer los espacios agradables y mixtos y caminables, sino es también atender las necesidades de una comunidad, cómo llega un proyecto, un desarrollo a una comunidad y cómo esa comunidad se beneficia de que ese desarrollo esté ahí, cómo se hace para integrar a esas personas que viven en los alrededores, para poder educarlas, para que puedan trabajar en las empresas que van a poner sus oficinas ahí, cómo las podemos educar para que puedan trabajar en los comercios y en los restaurantes que se van a posicionar en esos desarrollos. Entonces, yo creo que ese desarrollo integral de llegar a mejorar la calidad de vida de quienes viven en los alrededores de donde se hacen estos desarrollos es un desarrollo integral y un desarrollo sostenible. Una de las características diferenciadoras que tiene el portafolio inmobiliario es que todas sus construcciones, o la mayoría, las hacen siempre con la sostenibilidad en mente y respetando el espacio en donde se encuentran ubicados. Hemos visto que en los últimos años, a raíz de la pandemia y un poquito antes, la arquitectura biofílica ha tomado muchísima representación y se han dedicado los desarrolladores a hacer más este tipo de proyectos que los proyectos antiguos que veíamos. ¿Qué modificaciones, aparte de estas, se harán en la arquitectura y diseño y qué podríamos esperar, digamos, para este nuevo año? Sí, digo, si seguimos conversando un poco sobre esa línea, definitivamente, y principalmente, ahora que hablabas un poco de nosotros, y yo sé que la idea no es necesariamente solo hablar de portafolio inmobiliario y lo que hacemos nosotros, pero sí lo vemos como una tendencia y muchos de nuestros colegas lo están haciendo también.
es para aquellos de nosotros que nos dejamos nuestros proyectos, que desarrollamos, o sea, que estamos involucrados en todos los aspectos del negocio, desde la conceptualización inicial hasta luego el diseño, la construcción, la comercialización, el mercadeo, la operación. Digo, cuando estás involucrado en todos los aspectos del negocio, la sostenibilidad y el hacer lo que vos mencionabas de poder incorporar todas estas cosas desde las etapas iniciales de diseño inclusive, al final del día tiene todo el sentido, no solo desde el punto de vista de impacto y lo que estamos generando, sino desde el punto de vista económico. Es decir, tiene sentido poder hacer consumo energético, consumo hídrico eficiente, tener muy bien mapeado la generación de residuos, no solo durante los procesos de construcción, sino durante la operación, poder entender cuál es el inventario nuestro de gases de efecto invernadero durante todas las etapas del desarrollo. Es decir, todo eso tiene mucho sentido y entre antes lo haga uno, puede uno evolucionar y entender que eso simple y sencillamente tiene sentido económico. Entonces, desde el punto de vista de tendencias de arquitectura, de diseño y demás, creo que mucho también tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos para que estos proyectos, vamos a ver, estos son proyectos que estamos diseñando y estamos construyendo, que esperamos que estén vivos y vigentes por fácilmente 30, 40 o 50 años en un mundo que cambia a la velocidad de la luz? Entonces ese es el mayor reto, ¿verdad? ¿Cómo logramos mantener estos proyectos vigentes, estos proyectos mantenerse ¿verdad? siempre vigentes en un mercado tan evolutivo y tan exigente? Entonces yo creo que de ahí es cuando para poder mantenerse vigente es que tenemos que tomar en consideración todos estos aspectos de la sostenibilidad. Tenemos que involucrar todos los aspectos necesarios, es decir, tienen que ser espacios que sean confortables, que puedan, digamos, que puedan tener acceso a aire libre, que la biofilia, como vos la comentabas, esté incorporada dentro de los proyectos, que tengan zonas de esparcimiento, que tengan materiales que sean amigables con el ambiente, que sean fáciles de darle mantenimiento, que sean fáciles de cambiar o de modificar en el momento que así se requiera. Es decir, que sean proyectos que no requieran de un altísimo involucramiento y mantenimiento, sino que sean proyectos que puedan conllevar y vivir estos cambios y esta evolución de la forma más sencilla posible. Y de nuevo, eso tiene que ver mucho con la conceptualización y con la forma de pensar, ¿verdad? Entonces tienen que ser proyectos que desde el punto de vista de red energética tengan fuentes sostenibles de energía, que tengan una serie de cosas que los facilite ser proyectos, como decimos nosotros, evergreen. Y a nivel de características constructivas, Alfredo, ¿cuáles considera que van a predominar este año en los nuevos desarrollos, ya sea en edificios mixtos, en infraestructuras un poco más públicas? ¿Qué vamos a ver de características constructivas a lo largo del 2023? Sí, creo que esto es una tendencia que viene y que lo único que ha sucedido ahora es que como les decía anteriormente, se han ido acelerando estas tendencias. Definitivamente, desde el punto de vista de características constructivas, vemos la tecnología incorporándose enormemente en todos los desarrollos y en todos los proyectos, y tecnología principalmente para hacer la operación de los proyectos más eficientes. En todo sentido, ¿verdad? Ya sea desde reducir el impacto ambiental o poder darle más fácil accesibilidad a sus inquilinos y a las personas que viven a los alrededores. Definitivamente vemos cada día y a la medida de lo posible menos barreras físicas, espacios más abiertos a la ciudad y al público, es decir, celebrando los espacios de esparcimiento, los espacios de áreas verdes,
¿verdad? Evidentemente hay una tendencia de verticalización de nuestras poblaciones, y entonces, pues por supuesto que eso requiere de áreas de esparcimiento, que también es una tendencia que estamos viendo. Automatización de sistemas, ¿verdad? De la mano con la tecnología que hablaba anteriormente, y de nuevo esto para hacer los edificios más eficientes, ya sea que tengan sistemas de automatización de encendido de luces, de apagado de luces, de riego eficiente, es decir, siempre con la mentalidad de la eficiencia en mente, pero sí vemos edificios con edificios inteligentes, con cerebros que puedan monitorear todos los aspectos de los edificios, y que se vean como un ser vivo, donde se pueda monitorear cada uno de los aspectos y entender cómo se pueden eficientizar, no solo para bajar costos, sino para reducir el impacto, la huella y el consumo de recursos. También vemos una tendencia fuerte a temas de certificaciones, ¿verdad? No solo en temas ambientales, sino en temas de wellness, en temas de eficiencia energética, de todas estas certificaciones. También es una tendencia constructiva que vemos viniendo con fuerza. Muchos de los clientes ya lo ven como una, no como algo bueno que tener, sino como una necesidad mínima. Entonces, sí, definitivamente continuamos viendo un fuerte empuje a los espacios, a los proyectos de uso mixto, con espacios abiertos al público, con espacios de disfrute público, con ciudades, lo que llamamos las ciudades de lo que se conoce como ciudades de 15 minutos, donde fácilmente puedas accesar a todas tus necesidades, ya sean desde el punto de salud, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de ocio, todo de forma cercana, sin tener que desplazarse fuertemente. Es decir, esas tendencias que de nuevo no suena como nada absolutamente de última tendencia, pero sino cosas que veníamos viendo suceder y que se han venido acelerando en los últimos meses con más fuerza todavía. Definitivamente, Alfredo, y pareciera de que fuera como algo muy lejano o que en la región no sucediera, pero por ejemplo me di cuenta de un proyecto en El Salvador que es una casa que la rentan para veraneantes o visitantes, y es así, es smart. Fue construida totalmente smart, desde las luminarias, desde las puertas. Entonces, el proyecto se autodenomina como la primera Smart Home, y es algo que ya se está dando, pero a veces uno creyera o pensara de que no, eso está lejos, pero definitivamente hubo una aceleración sí o sí con todo lo que ha pasado a nivel mundial y a nivel regional. Siento de que en las crisis siempre hay como algo positivo, y parte de lo de la sostenibilidad que hablaba usted y también el uso de las tecnologías ha hecho de que tanto las desarrolladoras como las constructoras la utilicen más y tengan una relación más de la mano con las nuevas herramientas tecnológicas para que sus proyectos sean más funcionables. Así es, estamos de acuerdo. Sí, y con lo de la ciudad de 15 minutos también me parece muy importante que en Europa, por ejemplo en París, ya están haciendo uso y se ha demostrado 100% de que son funcionables, tener pequeños espacios donde encontrás toda la redonda. Vas a encontrar un restaurante de comida japonesa, encontras una farmacia, encontras un banco, y esa funcionalidad hace que las ciudades sean más estructuradas y tengan claramente un mejor objetivo y un mejor ordenamiento, porque sabemos de que al menos aquí en Latinoamérica y la región, muchas ciudades carecen de un ordenamiento y crecen sin, así como a la locura, es decir, sin algún mapa que las vaya diciendo aquí debería ir tal cosa, aquí debería ir otro proyecto. Entonces creo que debemos de tomar esos ejemplos de ciudades más desarrolladas y adaptarlos siempre a nuestra realidad como algo regional. Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo con tu comentario. Creo que hemos pasado por varias tendencias durante el último siglo
de cómo nos comportamos, de cómo vivimos. Creo que hace unos años, hace unas décadas ya, la tendencia más fuerte fue más bien de sectorizar completamente el desarrollo, ¿verdad? Entonces habían espacios para trabajar y espacios para vivir y espacios para disfrutar, todos lejanos y todos donde uno tenía que transportarse de una forma u otra, y eso evidentemente nos generó en muchas de las grandes ciudades del mundo unos problemas importantísimos de tráfico, de transporte, porque teníamos a todo el mundo de forma masiva trasladándose de un sector a otro dependiendo de lo que se tenía que hacer. Si fuera a trabajar, entonces todo el mundo a la misma hora trabajando. Y yo creo que evidentemente esa tendencia de sectorizar completamente todo lo que sucede es una tendencia que evidentemente ha venido perdiendo fuerza. Ya vemos mucho más el tipo de desarrollo como el que mencionas, ¿verdad? Como el que París ha estado empujando y logrando exitosamente, donde la gente no necesariamente se tenga que trasladar tantísimo, sino que pueda vivir en sectores donde por lo menos sus necesidades básicas puedan ser atendidas de forma cercana y a 15 minutos, y por supuesto que habrá momentos de ocio y de esparcimiento y demás, donde se pueda uno transportar muchísimo más, pero ya como una decisión y no como una necesidad de vida. Entonces yo creo que eso ha tomado muchísima fuerza, y vemos espacios de comercio trasladándose nuevamente a las zonas urbanas de las ciudades, vemos estadios trasladándose a las zonas urbanas de las ciudades, de nuevo tratando de incorporar ese tema específicamente y no ¿verdad? Alejándose más bien de la ciudad, y que sea la población la que se traslade. Entrando un poco en lo que es el mercado inmobiliario, el 2020 y el 2021 sin duda fueron tiempos muy duros para todos los mercados, para todas las industrias, pero 2022 y el inicio de 2023 hemos visto un poquito la recuperación en diferentes mercados. ¿Cuál fue el comportamiento del mercado inmobiliario durante el 2022 y qué expectativas tienen ustedes para este año? Sí, definitivamente lo que mencionas del 20 y el 21 es correcto. Creo que el año 2022 definitivamente fue un año de acomodo y, digamos, tal vez de continuar viviendo o sufriendo o lo que quieras denominar las consecuencias de un par de años de pandemia. Entonces, me parece que el año 2022, si tuviera que caracterizarlo con una palabra, lo caracterizaría como volátil, ¿verdad? Fue altamente volátil, ¿verdad? Teníamos todavía eh, eh, todavía los precios del transporte estaban bastante altos, los precios de las materias primas fueron absolutamente volátiles, ¿verdad? Subieron, bajaron, volvieron a subir. Ahí estamos hablando de todas las materias primas en general, pero definitivamente las que más influyen con nuestro sector, el crudo, el acero, el cobre, todas esas materias primas que nos influyen, definitivamente tuvieron un altísimo grado de volatilidad, y eso definitivamente es un proceso de reacomodo. Y después el otro aspecto, también hay volatilidad en la macroeconomía, ¿verdad? Hay volatilidad en la macroeconomía porque venimos de un par de años donde nos tratamos de dedicar a ver cómo reiniciábamos el motor de la economía, y eso a veces nos cuesta caro, y eso eventualmente hay que pagarlo. Entonces, hoy estamos viviendo también altos grados de inflación, ¿verdad? Conforme vayamos normalizando. Tenemos una volatilidad importante en las tasas de interés también. Entonces, definitivamente creo que el último año, creo que este inicio de año y probablemente este año, por lo general, va a continuar siendo un año de reacomodo y reajuste. Me parece que ya este año un poco más normalizado que el año anterior, pero sí, el año anterior definitivamente un altísimo grado de volatilidad y incertidumbre, que de nuevo ya estamos empezando a entender cómo se van a terminar de comportar temas de inflación, temas de
de, eh, de tipo de cambio, temas de nuevo, de todos los componentes macroeconómicos de tasa de interés que nos vienen afectando. También vemos ya materias primas un poco estabilizando un poco y empezando a acercarse más a precios de normalidad. Entonces me parece que eso tal vez fue lo que más caracterizó el 2020 para empresas como las nuestras que no nos gusta detenernos, no nos detuvimos con nuestros planes de crecimiento durante la pandemia y tampoco lo queríamos hacer en estos años post pandemia. Definitivamente es un reto, ¿verdad? Porque estar navegando en aguas turbulentas, que te diría que fueron aguas probablemente mucho más turbulentas que las aguas de la pandemia, ¿verdad? Porque en la pandemia teníamos todos claros de lo que estábamos viviendo y las dificultades, pero con mucha claridad. Estos años ya son años más de reajuste y reacomodo, y entonces navegar no es sencillo, pero bueno, aún así tuvimos nuestros planes de desarrollo y demás, pero sí, definitivamente años volátiles y con mucho riesgo y a veces teniendo que esperar a que se normalicen ciertas cosas para poder hacer las compras de los insumos, de nuevo, con un planeamiento demasiado detallado para poder cumplir las metas y objetivos y no recargar costos para proyectos que van a sufrir de ese mal por las próximas décadas. En el apartado de economía, Alfredo, ¿qué retos económicos afrontará el sector construcción en este año? Sí, vamos a ver. Ahí hay varios aspectos, ¿verdad? Está el primero, materias primas, que ya lo hablamos. Entonces, ahí tenemos temas como el acero, el PVC, el cobre, los combustibles, ¿verdad? Todos esos temas. Un poco la tendencia que hemos visto es 2022 fue un año de volatilidad. Muchos de esos precios quedaron un poco más arriba de lo que típicamente teníamos en épocas prepandemia o inclusive pandemia. Fueron precios que llegaron o que subieron muy rápidamente. Ya los vemos en una tendencia estable y estamos con una expectativa de que esos precios empiecen a bajar. Ya vimos una reducción, no estamos todavía en niveles prepandemia, pero ya vemos menos volatilidad y más un movimiento paulatino y despacito hacia una normalidad de precios. Entonces, digo, eso definitivamente va a haber impacto en temas de costos de transporte a nivel global. Me parece que eso sí se ha corregido bastante. Eso fue una locura durante los últimos 2 años. Me parece que este año ya se ha normalizado muchísimo más ese tema. En temas de inflación, eso es una realidad, ¿verdad? Todos los bancos centrales del mundo imprimieron muchísimo dinero para poder mantener la economía viva, y hubo mucho asistencialismo y evidentemente eso viene a un costo, y ese costo lo estamos pagando hoy con inflación. Evidentemente ahora los bancos centrales están haciendo un esfuerzo importante para reducir esa inflación y no golpear muchísimo más a una población ya golpeada, pero bueno, eso es un impacto, eso es una realidad que vamos a ver no solo en el proceso de desarrollo, sino también en la vida y en la economía familiar de nuestros usuarios. Luego, el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio en el caso, a través de Latinoamérica ha habido un altísimo grado de devaluación. En el caso específico de Costa Rica, tuvimos una devaluación, luego tuvimos en las últimas meses y semanas una valoración, y luego ya estamos de vuelta en la senda de la devaluación. No hemos llegado de nuevo a los niveles en los que estábamos, pero yo creo que ese componente también de subir y bajar es un impacto importante en nuestro negocio. Recordemos que si bien es cierto, importamos muchísimas de las materias primas que se requieren para la construcción, la mano de obra se paga o se contrata en moneda local, y entonces
esas fluctuaciones hacen un impacto importante, por supuesto que evidentemente la mano de obra no se puede detener el pago y pagar más adelante, hay que pagar cada quincena sin lugar a dudas, y entonces cuando tenemos un proceso de valoración que llegó a ser casi del 20%, es un impacto directo al costo de la mano de obra. Entonces, digo, ahí vemos otro reto económico. Pero bueno, yo creo que hay otros temas, digamos, muy puntuales de nuestra economía, y es hace un par de años se introdujo el impuesto al valor agregado en nuestro país, y ese impuesto al valor agregado, la construcción evidentemente no es uno de los sectores al que se le incorpora un impuesto que antes no tenía. Eso se hizo de forma paulatina, pasó de 0% a 4%, luego a 8%, y luego aterrizará ya en 13%. Entonces, cada escalada de esas gradas son un impacto fuerte también digamos, para el desarrollo, y estamos a pocos meses de que tengamos la entrada en vigencia de esa segunda grada, y eventualmente la tercera grada. Entonces definitivamente ese es otro impacto importante. Entonces, vamos a ver, evidentemente retos macroeconómicos los está teniendo todo el mundo y en todos los países. Creo que lo positivo es que vemos menos volatilidad en este año de lo que veíamos el año anterior. Lo negativo es que a la hora de parar esa volatilidad, los precios quedaron arriba y no abajo, pero sí vemos una tendencia a normalizarse. Evidentemente, esa tendencia a normalizarse ya sabemos que no se mueve muy rápidamente. Son sticky prices y duran un rato en acomodarse hacia la baja, esperanzados de que pronto estemos ya con números un poco más normales. Y pues muy importante, los esfuerzos que hagan nuestros países en temas de reactivación económica, y por supuesto la construcción es un motor espectacular para reactivar la economía y poder poner a nuestras economías a andar. Viéndolo un poco del otro lado de la cara de la moneda, ¿qué oportunidades debería aprovechar el sector para continuar su crecimiento y poder salir tal vez de la situación en la que estamos tras la pandemia? Claro, y esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad como desarrolladores y como empresarios de ver el vaso medio lleno, y yo creo que oportunidades las hay, ¿verdad? En las diferentes industrias, y podemos caminar alrededor de cada una de las industrias, empezando por el sector comercial. En el sector comercial definitivamente fue el sector más golpeado por la pandemia. Creo que la pandemia definitivamente, ese terremoto en el sector comercial que ocasionó, pues hundió a algunos, y más bien un resurgimiento de algunas nuevas empresas, algunos nuevos negocios, algunas nuevas formas de atacar. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar sumamente abiertos, no solo de ojos, sino de cerebro, de poder reformular y replantear, rediseñar y reestructurar algunos de nuestros negocios de nuestros proyectos, para poder incorporar a estos nuevos negocios que han sido ganadores con la pandemia. Entonces creo que ahí surgen una serie de oportunidades, y ahí los hemos visto, ¿verdad? Negocios que definitivamente han sido tradicionales, que hoy ya no están en el mercado, y otros negocios que hace nada eran sueños o emprendimientos, y que hoy los vemos hechos una realidad y con un enorme apoyo. En el sector residencial creo que hay una enorme oportunidad, primero porque el sector residencial se mueve a raíz de la confianza. Creo que ha habido poca confianza en los últimos años, no solo por la pandemia, sino porque, digamos, en el caso de Costa Rica veníamos con una economía un poco golpeada.
dichosamente las decisiones residenciales no se pueden eliminar, solamente se postergan, y hoy vemos una necesidad, ya cuando se sienten las aguas un poco más calmas, se recobra un poco la confianza y vemos una necesidad. Entonces, esa necesidad lo que hay que saber es cómo entenderla y cómo canalizarla. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, vemos a mucha gente que perdió muchísimo, perdió sus trabajos, o perdió dinero, o perdió capacidad de compra durante la pandemia, y entonces hoy están más dispuestos a alquilar que a comprar. Y ojalá un alquiler un poco más flexible, con facilidades de traslado y demás, para vivir más cerca de donde se trabaja. Entonces, yo creo que el negocio de multifamily, que ha sido un negocio que en nuestra región de Centroamérica típicamente no ha existido, creo que es un buen momento para iniciar planes pilotos de desarrollo, y así lo estamos haciendo. Entonces ahí hay una enorme oportunidad. En la parte de inversión extranjera directa, nosotros como región de Centroamérica también tenemos una enorme oportunidad con esta tendencia del nearshoring, ¿verdad? Muchas empresas están cuestionándose la cantidad de riesgo que tienen en Asia o depositado en Asia en este momento, y están repensando cómo diversificar ese riesgo. Y ya una vez cuando las empresas empiezan a pensar fuera de Asia, ya es mucho más fácil de competir, y nosotros como región tenemos la gran bendición de que estamos cerca de los Estados Unidos, que estamos en la misma franja horaria, que tenemos mano de obra todavía más barata que los Estados Unidos, y entonces hay una oportunidad de como región levantar la mano, de ser presente y poder desarrollar y atacar parte de esa redistribución o realocación de riesgo a través del mundo que están haciendo estas empresas multinacionales en todos los mercados, ¿verdad? Y así nuestros países, algunos podrán ser más competitivos en tecnología y dispositivos médicos, otros más competitivos en textiles, otros más competitivos en lo que fuese. Entonces, creo que ahí hay una enorme oportunidad también como región para trabajar juntos y poder de nuevo levantar la mano y poder tomar parte de esa diversificación y de ese nearshoring que estamos viendo. Aparte, en la parte de nuevo de oficinas es muy similar a lo que acabo de comentar, y en la parte hotelera definitivamente vemos una tendencia importante al turismo de placer post pandemia. La gente ya sabe que estas cosas que parecían ilusas pueden suceder, entonces la gente ha tomado la decisión de educarse un poco más y de vacacionar un poco más, y entonces también tenemos una naturaleza espectacular en nuestra región que tenemos que explotar, y el turismo de placer viene con fuerza enorme, y no podemos dejar que pase esa ola. Hay que aprovechar esa ola más bien, y poder ver oportunidades en esa tendencia. Entonces, por ahí, definitivamente, ahí es cuando uno ve el vaso medio lleno y ve esas oportunidades que hay en el sector. Así es, completamente de acuerdo, Alfredo, y muchísimas gracias. Le agradecemos por el tiempo y por todos los conocimientos impartidos el día de hoy a nuestra comunidad Construir. Esperamos que en otra ocasión vuelva a estar por acá con otro tema muy interesante para nuestra audiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes, a Construir, por la invitación y por dedicar este ratito a estos temas que nos apasionan. Así que verdaderamente muchísimas gracias, y a las órdenes como siempre. Gracias, Alfredo. Y bueno, como pudieron escuchar, hoy abordamos acerca del sector construcción y las tendencias que estarán vigentes este 2023 con Alfredo Bolio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario. Agradecemos a todos por habernos escuchado en este podcast de nuestra nueva temporada, y esperamos que sigan escuchando más capítulos e informándose acerca de tendencias, herramientas y demás temas que son de
alto valor para la comunidad del sector construcción. Nos vemos en la próxima.